Bueno, la estética es una disciplina que se precia de desarrollar tres direcciones fundamentales. La primera está en general orientada hacia la sensibilidad humana, cuanto que en la historia de la cultura occidental la sensibilidad ha sido un punto de toque importante para comprender el conocimiento humano y desarrollar las ciencias. Una segunda dirección de la estética está abocada al arte, con la que mejor se reconoce históricamente el arte. Y en ese ámbito, cuando la estética se dedica al arte, se apropia de la sensibilidad del artista, de la sensibilidad del espectador y de la producción de los objetos artísticos propiamente. Otros temas que concurren también a esta segunda acepción o dirección de la estética provienen directamente de una fijación en la sensibilidad del genio artístico. Una tercera dirección que es muy reconocible a partir del siglo XX es cómo la sensibilidad se involucra con el horizonte social, particularmente cuando en los contenidos no solamente del que tradicionalmente se conoce como arte, sino también de otras expresiones que desafían los conceptos tradicionales de arte, procuran una orientación dada hacia las controversias éticas y el perfil que muchas, no sé, podemos decir, agrupaciones humanas le otorgan a tal dirección. Entre ellas, por ejemplo, las así conocidas tribus urbanas, pues tienen un desarrollo eminentemente dado al perfil de análisis del esteta. Lo mismo que otras controversias que tradicionalmente históricas, que apuntan hacia objetos artísticos o estéticos, como la pintura rupestre u otras. Esto significa que el halo de estudio de la estética es amplísimo, resumido en esas tres direcciones. Sí, bueno, la historia del arte es un tipo de estudio estético. Su universo particular de interés es justamente la producción de objetos artísticos o de objetos, para no redundar, dados al gusto. Eso significa que regresamos a la sugerencia de la pregunta anterior, a centrar la atención del análisis en la sensibilidad, tanto en la producción de estos objetos dados al gusto, como al gusto mismo, que condiciona o caracteriza un determinado horizonte histórico. El rango dominante en el que estos estudios estéticos se dan en la historia del arte, en la así llamada historia del arte, pues privilegia la formación o la identificación de conceptos o categorías con los cuales se puede estudiar, reconocer la esencia de determinadas tendencias en el arte, las poéticas que animan una determinada obra artística y otras circunscripciones con las cuales se puede comprender al hilo de una línea del tiempo el fenómeno estético llamado arte. Sí, bueno, la estética, en tanto se concentra en la sensibilidad, pues, y la sensibilidad es nuestro acceso al mundo, los sentidos y la sensibilidad son nuestro primer medio de acceso al mundo, entonces significa que un estudio de la estética va a tender a crear conciencia de ese modo de acceso al mundo, modificar en mucho actitudes inconscientes en el mejor y en el peor de los sentidos, y hacer que el ánimo o la fuerza vital que asiste a los seres racionales tenga una mejor consecuencia en un mundo equilibrado. Sí podemos entonces concentrar que esta disposición de la sensibilidad, por medio de la cual la estética es capaz de sugerir, moldear, orientar, nos ayudará a quienes tengamos la ocasión de estudiar los temas estéticos a enfrentar de mejor manera la naturaleza, el entorno de lo dado, y a también ponerle los apéndices propios de un ser que tiene este elevado sentido de lo sensible a través del arte. Entonces tiene un
un poder, la estética, de poder de crear una conciencia de la unidad que hay, de la totalidad del ser humano, tanto de su vocación natural como de su vocación suprasensible, sobrenatural. Entonces, en los estudios estéticos se toma conciencia justamente de este puente que la sensibilidad es capaz de establecer entre la propensión natural y la libertad. Bueno, hoy en día, y en eso consideraría de entrada que la humanidad no es una reedición de otras humanidades, sino que tiene su propia identidad, su propia conciencia, puesto que lo que recibimos del pasado son meros trazos, meros indicios de una conciencia que ya no pertenece a nuestra vivencia. La estética tiene entre sus atribuciones el poder enlazar, unir, relacionar diversos órdenes sin atarse necesariamente a ningún compromiso epistémico particular. Dicho de otro modo, la estética se ha convertido en la actualidad en la disciplina del siglo XX y de lo que llevamos del XXI, porque en ella se pueden establecer los enlaces entre órdenes muy distintos a condición de que permita una interpretación adecuada del presente. Esa interpretación en torno a la sensibilidad, por supuesto, y que se permite, por lo tanto, reunir enfoques que pueden provenir de la historia, como del psicoanálisis, como de la sociología, como de la filosofía, con la única condición de, y por eso privilegia una base y fundamento filosófico, de ser fundamentadora, o por lo menos de esgrimir una orientación hacia fundamentos y principios. Y con base entonces en esta apertura, hace posible también pensar en una acción de regreso del exponencial impulso hacia la autodestrucción que tiene nuestra sociedad. Visto en clave estética, esta disciplina tendería a dotar de una conciencia de su tiempo a la humanidad actual. Que no necesariamente se hace, digamos, pensamiento estético cuando uno, a la luz de los grandes pensadores y de los grandes filósofos de la historia occidental, pues crea un sistema o aduce eruditamente a obras o experiencias extraordinarias en el ámbito de lo sensible. No, el simple paso por esta vida, el estar sentado esperando el camión y a percibirnos dentro de una situación concreta, ya suscita y despierta un interés estético, en el cual cuando nos damos cuenta de la influencia de lo externo y de nosotros hacia lo externo, constituimos ya una reflexión estética, en tanto que como reflexión siempre hay una referencia al entorno personal. Lo que de particular puede tener la estética que sopesa un poco esta reflexión intimista o introspectiva es que se comunica. Entonces muchas veces, no sé, en el entorno de una fiesta familiar, de una plática entre amigos, tomándonos un café, hacemos pensamiento estético cuando revelamos y queremos escuchar del otro su parecer, su opinión, su experiencia relativa a un entorno estético, a una obra, a una experiencia particular que haya suscitado interés. Entonces sí, el halo de trabajo de la estética puede ser desde lo meramente espontáneo hasta los grandes sistemas que en algún sentido han sido abiertos desde la contemporaneidad gracias a la intervención de sendos filósofos y de sendos artistas que han hecho que los cánones tradicionales se declinaran sus fines hacia una amplitud y a una apertura ahora todavía inusitada.